¿Puedes hacer el chat? Hago así una claqueta. Toma uno. Perfecto. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, un poco cansada de muchos viajes, pero bien, contenta de estar aquí en Barcelona y hablar contigo. ¿Viajar va intrínseco a hacer cine? En mi caso, sí. Y a veces me gustaría que no lo fuera, porque no paro últimamente y es un poco cansado, ¿no? Es como no parar. ¿Bien? ¿O quieres volver a empezar? Perfecto. ¿Sí? Vale. Esto no lo voy a cortar, ¿eh? Ah, no se corta. Ah, yo, bueno, yo a partir de ahora ya no corto nada. Ah, vale. No se edita la entrevista. No se edita, tampoco. perfecto. No. Está bien saberlo. De hecho, no me gusta que se editen las entrevistas. Claro. Porque hay que respetar Pierdes, la conversación. Claro. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? Sí, mira que me había visto alguna de tus entrevistas y no me lo había preparado. Pues ¿por qué hago cine? Pues porque no consigo hacer otra cosa y porque me encanta contar historias. No lo sé, desde pequeña. De hecho, mi hermano siempre me decía que le tenía un poco ahí maltratado. Tengo un hermano maltratado, pobrecito mío, no, entiéndeme, ya que no las editas, pero tiene 7 años menos, entonces para mí era como mi marioneta. Entonces le hacía hacer teatro, le dirigía, le ponía a hacer no sé qué, le escribía cuentos, le escribía no sé qué, le tenía como, vamos, machacadito. Y luego le obligaba a hacer una cosa que a mí me encantaba, que yo creo que ahí yo no era muy consciente, pero que teníamos un VHS en casa y yo aprendí que podía grabar trocitos, ¿no?, de las cosas que me gustaban. Entonces yo me acuerdo que grababa las series, ¿no?, y entonces grababa, entonces le tenía a él como que me tenía que avisar, yo estaba haciendo algo, entonces él tenía que estar vigilando y era como cuando sale no sé qué, tú le das al botón y tal, y entonces era como que hacíamos entre los dos ediciones, pero yo le tenía allí y le dirigía para arriba y para abajo. Y de alguna forma, pues oye, mira, eso fue evolucionando hasta que pude tener una cámara en las manos y el ordenador para montar. Por eso yo he empezado muy autogestionándome mucho siempre y un poco creo que era esa misma idea del VHS, ¿sabes? De ir como capturando esto creo que me interesa, esto y ir construyendo. ¿Y algo que es una fantasía de niña? ¿En qué momento dices, me lo voy a tomar en serio, voy a ir a la universidad, voy a hacer cursos, voy a prepararme para trabajar en el cine? En esto, claro. Pues yo, de hecho, empecé durante el instituto en una escuela de teatro y me interesaba mucho el teatro. Siempre he estado muy vinculada al teatro y a los movimientos sociales, ¿no? Yo soy de Madrid, crecí allí y bueno, fue toda la época también de no a la guerra, manifestaciones, ¿no? Y estaba como muy metida, ¿no?, en ámbitos así muy de teatro, activismo, y yo quería estudiar teatro y de hecho me presenté a las pruebas de la RESAD y me cogieron, pero mi madre me dijo no lo veo, tienes que ir a la universidad, y entonces me apunté a comunicación audiovisual, pero yo dudaba mucho entre educación social, trabajo social, pero decidí hacer comunicación audiovisual y yo me acuerdo que siempre en las cartas ponía, porque creo que es educación social, o sea, que la comunicación audiovisual puede ser educación social a gran escala, ¿no? Porque aunaba un poco esa idea mía de, bueno, más activismo, educación social, que era algo que me interesaba mucho, el mundo del teatro de alguna manera relacionado al cine. Y me acuerdo que empecé en la Facultad de Ciencias de la Información y entonces en el salón de actos abajo se hacían muchos preestrenos y me acuerdo de la batalla de Chile de Patricio Guzmán y vino él a presentarla y ahí dije, yo lo que tengo que hacer es documental de creación, ¿no? En ese momento que yo tampoco tenía muy claro, sabía que, pues te digo, venía más del teatro, pero me interesaba mucho el cine, pero tenía como estas ideas así más sociales y cuando conocí a Patricio Guzmán, yo creo que ahí algo me hizo un clic en la cabeza y fue como, es esto lo que quiero hacer. Y entonces ya empecé a investigar, encontré que en Barcelona estaban haciendo el máster de documental creativo, empecé a conocer, ¿no?, pues eso, cineastas locales y bueno, pues ahí me fui enganchando. Que Patricio Guzmán ha pasado por esta cámara. ¿Ah, sí? Sí. Maravilla. Cuando vino a la Filmoteca y él estudió en la Escuela Oficial de Cine en Madrid. Lo vendió todo para venirse para acá. Sí. También tenía esa pasión. Pero yo solamente he visto Remember My Name. Sí. Que es curioso de dónde viene el nombre. Que no sé, ¿lo puedo decir o no? Se puede medio decir, no sin destriparlo del todo. Porque se destripa, claro, así que no se claro. Me gusta que hayas utilizado la palabra destripar, porque has utilizado otra anglosajona. Pero he visto más o menos, he visto el cine que has hecho, las referencias, y hay una vinculación con África
muy potente. ¿De dónde viene esto? Porque de Madrid, África, no sé, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este activismo político, cinematográfico y sobre todo África? Hay mucho de África. Es verdad, mira, no lo había visto yo así. A ver, tenías que pasar por mi cámara. Para reflexionar sobre ciertas cosas. No, es verdad, yo sí que he reflexionado mucho sobre mi cine, ¿no? Y la mirada y desde dónde se hace y quién soy yo para haber contado qué historias. Eso para mí es súper importante. De hecho, en esta película, en Remember My Name, era una de mis principales obsesiones y ha sido como algo que he tenido súper presente en todo el proceso, ¿no? De quién soy yo para contar la historia de niñas y niños que han nacido en Marruecos y que viven esta situación. Y de hecho he buscado siempre asesorías y he reflexionado mucho y he trabajado mucho con ellos y ellas para que la película y el punto de vista fuera muy cercano a ellas y ellos. Pero es verdad que en mi trayectoria, y un poco fue casi de casualidad, los 2 primeros cortos que los rodé en Burkina Faso, en colaboración con un proyecto de marionetas, ¿no? Siempre muy vinculada al teatro, pues fue casi de casualidad, pero no, porque también en lo que te comentaba de mis intereses sociales, hay un tema que es el poscolonialismo, que siempre me ha interesado mucho. Entonces también cuestionar, ¿no? las relaciones de hoy con esas excolonias, como en el caso del Sáhara, ¿no? También uno de mis cortos, es uno de los proyectos que más amo y el equipo en el Sáhara, claro, bueno, es que al final Moncel hizo una película, sí, sobre esa, claro, es que bueno, tenemos una historia unida y mucha historia, bueno, y mucha responsabilidad. Entonces me parece importante, por ejemplo, este proyecto, ¿no? Latas también fue también como un intercambio con la escuela de cine de los campamentos de población refugiada, y entonces todo el equipo eran profesores, alumnos y alumnas de la escuela. Entonces sí que es verdad que yo guiaba un poquito el proyecto y al final se decidió que lo firmase yo como directora, pero fue un proyecto súper colaborativo. De hecho está Amada también de Eloy, sí. Que también, ¿no? Estuvo colaborando con la escuela, y ahí sí que yo me sentía, entre comillas, legitimada, o yo, ¿no? con toda esta autocrítica y reflexiones, decía, es que es importante también asumir nuestra responsabilidad, y en el caso de Remember My Name, como ciudadana española, Melilla, ¿qué territorio es? A mí también me interpela esa frontera, como el tratamiento que se da a esa frontera, ¿no? Y cómo se supone que vivimos en el mismo territorio, pero no tenemos las mismas condiciones. Entonces, desde ahí es desde donde yo decido seguir haciendo las pelis y hablando, ¿no? de esa responsabilidad y poniendo un poco, ¿no? el punto ahí. Porque Rêve de Mousse, por ejemplo, que no es África, Rêve de Mousse en francés. Aquella peli del Jonás, ¿no? Que Vito Sáenz, es que es muy difícil de pronunciar, sí. Pero en este caso es Haití, que no es África, pero bueno, podríamos entender, ¿no? También, porque al final también el sentimiento haitiano es muy africano, al final de todo el tema de la esclavitud, y la peli es crítica, ¿no? Como de hecho al final decido yo poner la voz diciendo quién soy yo, quién me creo, europea, blanquita, para venir aquí a ayudar a quién y cómo, ¿no? Que al final yo creo que bueno, ha sido un poco por inercia, pero que hay siempre este tema, ¿no? Que está en casi todos los proyectos. Una vez leí que la técnica cinematográfica se aprende rápido, pero luego tu cuestionamiento moral a la hora de hacer cine, esto es difícil de aprender. ¿En qué posición te pones para hablar de según qué? Claro, es que para mí es importantísimo y es algo que agradezco mucho que ahora se esté hablando tanto, porque yo he visto una evolución, ¿no? De cuando empecé a rodar estos primeros cortos, que era yo sola con mi cámara, sumándome a proyectos de otro tipo y aprovechando que estaba en algún lugar para rodar algo, ahora, ¿no? Y plantearse mucho qué historias, y a mí ahora de hecho a veces se me plantean historias y digo, no, yo no soy quien para hacer esto, y me encanta porque tengo como una red de amigas y de muchas chicas jóvenes también. Por ejemplo, en Madrid hay un proyecto muy chulo que se llama Dentro Cine, que es en la Escuela de Matadero, que es para jóvenes, bueno, pues que no tienen mucho acceso, digamos, para poder entrar en una escuela de cine, y entonces es un proyecto muy bonito de Pedro Sara y Violeta, no me acuerdo de su apellido, pero es un proyecto fabuloso, y de ahí está saliendo una cantera
de jóvenes, que muchas son migrantes o de orígenes diferentes, bueno, que pueden contar sus historias y que son historias que tienen que contar ellas, ¿no? Que no tenemos que contarlas nosotras, pero tampoco me gusta que se resquebraje tanto como para decir tú no puedes, ¿no? Es como, oiga usted, ¿no? Bueno, que cada cual, bueno, y que cada cual también sea honesta y honesto consigo mismo, ¿no? Y que se reflexione, por lo menos que haya ese momento de reflexión y de darle vueltas y decir cómo puedo abordar esto y al final si soy quien o yo considero, ¿no? que puedo hacerlo. Creo que es importante y creo que ha evolucionado mucho y que tiene que seguir evolucionando. He leído algo en el dossier, porque yo el dossier me lo leo de arriba abajo. Qué bien. Para eso está. Claro. Y si tienes que hacer hombre, invertimos mucho tiempo en escribir dossieres, así que es fenomenal que te lo leas. Porque es bonito. De hecho, el otro día Nicolás Philibert me regaló su dossier. ¿Ah, sí? Peli. Ah, que mira, qué regalo bonito, ¿no? Y bueno, es guapísimo, ¿eh? De color, guapísimo. En francés, eso sí. Pero bueno, pero en francés también es muy bonito. Sí, también es bonito. Ya buscaré alguna amiga o algún amigo francés que hable francés. Y entonces, la chispa empieza como empieza. Sí. Pero ¿por qué ese lugar? ¿Por qué Melilla? ¿Por qué no un centro de acogida de Madrid? ¿Por qué te vas allí? Porque tú te vas al lugar de los hechos, ¿eh? Sí. Pues a ver, todo empieza porque... Luego hablaremos de la cámara, porque a mí me gusta cómo colocas la cámara y cómo explicas esta historia. Porque la explicas a bandazos. Bueno, primero esto. Luego vale, te hago así un relatito corto. Sí. A mí me escribió estas cosas que nunca pasan, pero pasan de vez en cuando, bueno, que te llega... Sí, pero que te crees que no van a pasar, porque te llega un mensaje a través de la web, ¿no? Esto que tienes ahí un cuestionario así. Y entonces me escribió un cantante argentino, Florencio Cruz, que tenía un proyecto de un nuevo álbum y que uno de los singles hablaba sobre niños, que es cómo influye la migración en la infancia, y que había visto mi trabajo, que le gustaba mucho y que quería que hiciera yo el videoclip. Quedamos, la verdad es que hubo mucha conexión, empezamos a hablar y él quería hacer un proyecto que traspasase un poco la idea de videoclip, ¿no? Y que se vinculase a algo más, y entonces teníamos un poquito de tiempo, había presupuesto y yo le propuse, investigar, ¿no? Para no, pues ya que hablaba sobre este tema, intentar trabajar con niños o niñas. ¿No? Casi. El formato era videoclip, pero la preproducción sí que fue un poco más de cortometraje. Sí, entonces fue pues buscar, y entonces era dónde, ya también localizaciones, entonces era dónde encontramos a las protagonistas y de paso localizaciones, y bueno, buscando, yo le dije que me gustaría que lo produjeran Implícate.org, que es una productora y agencia de comunicación que están en Madrid, que hacen mucho tema social. Y entonces Jessica, que es la productora ejecutiva de Implícate, también buscando, encontró el proyecto de la asociación Nana. Y nada, pues nos pusimos en contacto. Bueno, fue a través de la Consejería del Menor, hablamos directamente con la consejera, que es el tutor al final, y entonces él nos habló de este proyecto y hablé con Natalia, nos enviaron como un self-tape de los chicos y chicas, y yo ya con ese vídeo dije, wow, o sea, me flipan. Y nos fuimos a Melilla, claro, fue casi, como dices, un cortometraje, porque estuvimos una semana larga, localizando. Es una peli, casi. Bueno, sí, podría ser, ¿no? Pero por eso te digo, son estas cosas como mágicas, ¿no? Que yo siempre digo que para mí Florencio fue importantísimo. De hecho, tenemos mucha relación porque gracias a él, ¿no? Porque yo eso ni me lo había planteado. Sí que es verdad que tenía mucho interés en Melilla, por temas familiares y porque al final lo que te digo, es un territorio español que aparece siempre en los medios por ciertas, y de una cierta manera siempre reiterativa, y se ha ido la luz. No, tú tranquila. Vale. Cuando me ves tú aquí a mí haciendo cosas, nada. Tú sigue hablando. Es imposible no fijarme en la cámara, estoy tan acostumbrada a estar ahí. Ahora te en la otra parte. Sí, pero nada, eso, entonces llegamos allí y yo, pues el otro día fue muy bonito la alternativa, que estaban los protagonistas que me preguntaron, ¿no? ¿Cómo surgió todo esto? Y cuando yo llegué al punto que te estoy contando ahora, me quitó el micro uno de los chicos, Hamza, y dijo...
y se enamoró de nosotros. Y dije, pues sí, me enamoro de vosotros. Y a raíz de ahí pues ya no he parado, o sea, no paré de ir, que han sido 6 años de viajes. ¿En qué momento dices, voy a hacer una peli de esto? ¿O vas preparando, vas yendo, vas conociendo, pero en realidad... No, yo en el momento, o sea, lo que tú decías antes de si el videoclip había sido un corto, para mí era como que se quedaba súper chiquito, era como yo necesito mucho más y el material... Claro, no habíamos rodado con sonido porque no necesitábamos sonido. Pero entonces, o sea, claro, yo tenía el sonido, las conversaciones aquí. Decía yo, ¿cómo puede ser que me vaya de aquí sin este sonido? Sin haber podido tener más tiempo y todo lo que viví. Y fue muy bonito, pero yo creo que fue muy especial que fuera así. Y de hecho es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Yo nunca les he preguntado a ellos, no les he hecho nunca jamás una entrevista, ni siquiera como de investigación, porque la relación era otra. La relación era más a través de la cámara y a través del juego. Nunca he ido porque tú que no sé qué, todo eso ha surgido cuando ha surgido y me lo han ido contando cuando me lo han ido contando y casi siempre más en los ratos, digamos, de descanso o en las cenas, en las comidas, en otros momentos. Entonces, mira qué curioso, Nicolás Philibert me dijo que fue el mismo proceso que hizo con ¿sí? Ser y Tener. Bueno, jugar, claro. Y la cámara y el sonido, y jugar con ellos. Bueno, es como conectar, vivir. Va descubriendo el carácter de cada uno. Claro. Pero la película es muy... tiene muchos planos, está como muy desestructurada, a propósito, es como muy bandazos, ahora te explico esto, ahora te explico lo otro, ahora te explico lo otro, otra vez la valla es omnipresente, pero... Claro, es que... O sea, ellos están en una especie, en una cárcel, no en una especie, en una cárcel. Es que Melilla tiene el mar, una presión constante valla. De vas a cumplir 18 y te largas de aquí. De hecho, a mí me encantaría ver una película de cuando tienen 18, cómo es su vida. Estamos ahí. Porque sería muy interesante. Estamos. Y además me estaba acordando del look que tenía, por ejemplo, las pelis de Gus Van Sant. ¿Sí? Bueno, sí. Mala Noche, sí, por ejemplo, sí. La primera peli que hace Gus Van Sant, después la de Paranoid Park, la de los skaters, todo ese rollo. Es que es un poco esa estética... Vale, esa estética de estoy haciendo un documental, pero con una estética de superficción. Sí. ¿No? Aquí yo hubiera apretado más, pero al final decidimos no apretar más la estética, o sea, pero estaba ahí... Ponerla más... Sí, un poquito. Más de película de terror, casi. No, de terror no, nunca. No, de hecho, para mí es una película luminosa. Ya, para mí pero realmente están en una situación muy chunga, ¿eh? Bueno, es que Melilla, pues es lo que te digo, o sea, para mí es la parte más... el contexto político donde se desarrolla la historia, pero el foco para mí de la película siempre ha estado en las relaciones, en la amistad. Hoy leía que han publicado en la Academia un artículo y ponía una película sobre la amistad y la resiliencia. Y digo, maravilla, porque es que es eso justo lo que yo... La peli es esperanzadora porque aunque no tengas una familia, puedes construir tantas tengas según tus circunstancias. Claro. Eso es la idea, ¿no? Sí. Tiene ese punto de esperanza. Bueno, y la importancia de la comunidad, ¿no? Y de confiar en las personas que tienes cerca y cuidarlas, ¿no? Esos pequeños cuidados, ¿no? Que me acuerdo que una de las productoras me decía, se peinan mucho, ¿no? Y digo, pero es que se peinan mucho, es que es muy importante tanto para las chicas como los chicos, es como su gesto de cuidados y es algo, o sea, y eso no hay que, a veces me decían, pero es puesta en escena, digo, que va a ser puesta en escena, es que es lo que pasa. De hecho, he tenido que quitar momentos porque es que de verdad se peinaban mucho todo el rato y a mí me parece precioso y es que te sequen el pelo, es que son esas cosas que dices, pues sí, es que ahí es donde se construye y el cotidiano, ¿no? Y cuando eres joven es muy importante cómo llevas el pelo, ¿no? Al final te identificas también mucho, entonces bueno, es como... Pierdes mucho tiempo en eso. Bueno, pues si eso es compartido... Valoran mucho la imagen de joven. Sí, y me parece que bueno, que eso es algo que de forma natural ha surgido y que es parte de este lenguaje corporal, ¿no? De los cuidados y del cariño y de pues quién me va a hacer las coletitas cuando te vayas, ¿no? Que de repente dices, pues eso, que parece algo banal, es muy significativo si estás viviendo en esas circunstancias y sabes que tú también a los 18 vas a tener que empezar de cero sola. ¿Cómo ruedas con ellos? O sea, ¿cómo te planificas con el cinematógrafo? Porque... Pues es que como dices lo de los bandazos, que me sabe un poco mal que la veas a bandazos, pero es que la peli se ha hecho muy a retazos, vamos a decir, porque claro, han sido 6 años. Me refería a bandazos en tu forma de esa... Bueno, en realidad tienen una vida desestructurada porque han llegado allí solos,
se está construyendo familias. Por ejemplo, hay una de las chicas que tiene los muñones así y tal, y no habla. Claro, bueno, porque acababa de llegar. El idioma es otro problema, pero cuando baila se comunican, se relacionan. Pero es que es precioso, a mí claro. Ixen es una de mis de personas favoritas, porque ella es que en su cara y sin decir una palabra vives con ella el viaje que supone, ¿no? El empezar a formar parte de esta familia que es Nana, ¿no? Que se convierte en, y cómo la música y el poder, ¿no? Confiar en sí misma y en sus compañeras, ¿no? Somos un grupo, si tú fallas un día voy a estar yo, como a ella le transforma totalmente, ¿no? De no tener voz literal porque no habla a estar, vamos, dando gritos altos y de todo. Entonces ella... Porque el cuerpo también habla. Claro, más. Por eso, que la peli se construye mucho desde ahí. Y eso, lo que te decía es que, claro, ha habido partes que hemos podido rodar con un dire de foto maravilloso, Juan Meseguer, días que él no podía, también ha venido Vanessa Lamy, que es otra gran cinematógrafa, y hay otras que lo he hecho yo sola con mi cámara y un micro, y a veces ellos me ayudaban. Por eso te digo que ha sido, o sea, ya, de hecho, hoy igual viene la proyección hace un Zed Seresat, que ella ya, cuando me veía que estaba sola, decía, uy, Ele, vienes sola, y yo, sí, me decía, ya te hago yo el sonido, y entonces ella cogía el micro porque ya había aprendido, entonces... Bueno, como han sido 6 años, de los cuales sí que hay viajes que hemos podido planificar, pero ha habido otros que me llamaba Natalia o alguno de los chicos, pues es que no quiero destripar como hemos dicho la peli, pero bueno, Hamza, ¿no? que es el mayor y es un poco el que marca la historia, pues de repente, ¿no? Cuando sucede lo que le sucede al final de la peli, eso es real, y entonces me llamó y me dijo, en 3 días me voy. Entonces yo tuve que dejar todo. Y ahí es donde vino, por ejemplo, Vanessa conmigo porque Juan no podía, o cuando pasa todo el tema de Got Talent, que eso es algo que apareció, que no estaba obviamente ni escrito ni planificado, claro, y que a mí me dio mucho susto, que se... No, porque ¿por qué se va a meter Got Talent en esta película? Esto tenía que ser un coming of age. Y de repente sucedió y fue como, bueno, pues tengo que ir, y ahí me cogí yo un billete sola. Me acuerdo que además estaba, no sé si en Grecia o en Italia, pero en Madrid yo tenía una cámara, mi hermano le pedí, él vino al aeropuerto. ¿Estabas en Italia, pero trabajando en otras cosas? Sí, entonces me llamó Natalia y entonces yo tuve que llamar a mi hermano, me acercó, porque hacía como escala en Madrid para ir a Melilla, me acercó la cámara y todo, y yo me fui, y aquello fue, pues, como fue. Pero es que eso sí que no se podía no estar en ese momento ni como hacer puesta en escena en otro. Entonces la peli se va componiendo un poco de esto. Sí que luego hay algunas otras secuencias que sí que son más trabajadas, ¿no? Pues momentos de más cotidianidad, cuando por fin conseguíamos entrar en los centros, que también eso pues ha sido también pues a base de estar allí, confianza y sobre todo el acceso gracias a Natalia. Entonces, bueno, ha sido ir trabajando. También está muy bien retratado los choques que tienen, porque claro, vienen de una religión musulmana y conocen a monjas que les hablan de Dios. Las monjas son maravillosas. Les hablan de Dios, de otro tipo de religión muy diferente. Todos estos choques que tienen estos chavales, yo creo que en la película los retrata muy bien, ¿vale? Toda la división que tienen en sus vidas. De hecho, bueno, es que yo en el dossier lo decía, ¿no? Sí, que viven en la tensión de vivir entre dos mundos, ¿no? Como además es muy sintomático, una de las caracterizaciones que tiene una raya en medio de la cara. ¡Ah, brutal! Yo no sé, yo digo, es que, joder, Elena tenía que estar filmando esto. Claro. Y las caras que tienen en el programa de música, ¿no? O sea, solo por estar allí, por vivir esa experiencia, ¿no? Los nervios que tienen, ¿no? De querer hacerlo bien, y dices, hostia, son gente que no tiene nada, que está en un centro de acogida por un gobierno, que no les hace mucha gracia que estén aquí, pero ellos, hostia, el arte, ¿no? El hacer algo juntos. Bueno, hostia, y al final... La película lo retrata muy bien eso. Todos esos miedos, inseguridades. Pero hay un momento que la jefa del baile, ¿no? La monitora les dice, Natalia. La coreo le dice, yo os exijo un montón porque os quiero mucho. Y eso a mí me gusta, ¿no? Porque creo que el que te quiere te tiene que exigir. Bueno, es que ella les nutre en todos los sentidos. Sí, les nutre en todos los sentidos. Y de hecho es muy interesante eso que has dicho, porque para mí, que antes me lo has preguntado y no te he contestado, ¿no? Cuando decido hacer una película, y yo creo que es cuando vuelvo del rodaje del videoclip, ¿no? Que digo, madre mía, aquí hay mucho más que ver y escuchar, ¿no? De lo que hemos tenido oportunidad. Y para mí había una imagen, que es la imagen, ¿no? que
que me acompañó desde el principio hasta el final y que es desde la que yo construía, que es como como el momento de cruzar la valla, sí, con los nervios, ¿no? Como jugar con esa metáfora, ¿no? De cruzar la valla con el momento de salir al escenario. Y después con cumplir 18 años, ¿no? Como esta idea de cruzar una línea que parece que ya no tiene retorno, ¿no? Es una vez que cruzas, ya nunca más vas a volver a donde estabas. Sí. Obviamente podrás volver, pero de otra manera. Cuando ¿no? Sales al escenario igual, que no puedes volver a esconderte, ¿no? Una vez, o sea, que has salido, estás ahí y tienes que enfrentarte. Y cuando cumplen 18 igual. Entonces, esa era como la imagen que yo tenía todo el rato en la cabeza y que me parecía como que era de ahí, nacía toda la película y por supuesto con ellos y ellas que son quien lo transitan. Y Natalia como persona que les acompaña y que les construye todo un mundo a través de, pues, no solo la danza, ¿no? El teatro, todo lo que es el proyecto y la relación que se crea. Sí, la fraternidad, ¿no? Sí. Eso es lo que no encuentran en esas vidas, ¿no? Porque han llegado solos, claro, han llegado solitos. Bueno, se cuidan mucho, entre ellos. Lo que pasa es que es verdad que luego una vez que salen de ahí, están en el centro, ¿no? Claro. A partir del centro, sí, pues se genera una familia, ¿no? Sí. Porque a mí siempre el concepto familia tradicional siempre me ha molestado. Bueno, es que yo en el dossier lo pongo mucho, ¿no? Y es que una familia puede tener muchas formas, nombres e incluso idiomas, ¿no? Que es que no hace falta que yo, por ejemplo, con algunos y algunas de ellas, el otro día al estreno en Madrid vino Zacarías, que yo cuando le conocí, él no hablaba una palabra de castellano, yo no, bueno, al final terminé entendiéndoles un poquito, a ver, no hablo, pero ya si me vacilaban decía, oye, a ver, que pillo por dónde vais. Pero en ese momento Zacarías no hablaba y claro, estuvimos pues igual una semana larga, luego otro rodaje y yo de repente no nos habíamos vuelto a ver porque él era uno de los mayores y se había ido y vino, pues me hacía mucha ilusión, le dije, ¿quieres venir? Porque veía que los otros iban a las presentaciones, le dije, vente tú también. Y de repente, claro, ahora vive en Huelva, habla perfectamente y de repente es como, bueno, ahora podemos hablar, pero la sensación era la misma, ¿no? Es como, bueno, hemos compartido muchísimo. En aquel momento nos tenían que traducir otros de los más peques o más mayores que llevaban más tiempo, pero de repente era como Zacarías y de repente fue gracioso porque llevamos un rato hablando y le dije, joder, me acabo de dar cuenta de que ahora sí que hablamos directamente, pero la sensación es la misma. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas formas y para mí es eso. O sea, la peli nace de esta idea de, ¿no? La metáfora de cruzar el escenario, los nervios y el prepararte y de la idea de que una familia no es tan reduccionista como nos han vendido, ¿no? Que una familia puede tener eso, muchas formas, muchos nombres, muchos idiomas. Bueno, porque evoluciona. Nos lo han vendido mal, porque luego tú escarbas un poco y dices, ay, vale, esto era, ¿no? Bueno, ya que luego mira que luego tienes que entrar es un género de cine, ¿eh? Todo el tema de los conflictos como familiares. Aquello, los queremos mucho, pero dentro de casa es otra cosa. Ya veremos sí. cómo es la cosa. ¿Puedes hacer el sac? Toma 2. Vale. El montaje, explícame, porque hay muchos planos, hay muchos viajes, idas y venidas, estuvo lo del Got Talent, estuvo no sé qué, ahora este chico tiene historias en el trabajo. ¿Cómo se organiza todo este montaje con Begoña? Begoña Ruiz, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo fue el método de trabajo? ¿Fue difícil encontrar la peli? Fue difícil, pero sobre todo ha sido un proceso, como dices, muy de poquito a poco y muy de irnos pasando entre las dos montajes y sobre todo hay otras dos personas que para mí han sido clave, que vinieron el otro día a la Alternativa a presentar, que me encantó, igual viene hoy una también al Sunset, que son Romeisa y Gislan, que son dos chicas que yo conocí ya en Barcelona, pero que ellas habían vivido en Melilla, en la Divina Infantita con las monjas. Es que la Divina Infantita es maravilloso. Entonces, claro, había todo un tema y es que el material mucho está en árabe, bueno, en rifeño, de hecho en chelja, que es el dialecto del Rif. Chelja se llama. Por ejemplo, Hamza con Anas y otros de sus compañeros hablaban en chelja, que no todas las personas de Marruecos o árabes lo entienden. Entonces yo cuando vine aquí, o sea, cada vez que llegaba con material necesitaba a alguien aquí en Barcelona, a mí me hubiera encantado que fuera alguna de las chicas. De hecho se intentó con Munia, una de las más mayores, pero claro, hacerlo online era complicadísimo. Y entonces me puse en contacto con ellas y ellas dos fueron claves porque yo traducía con ellas todo el material, pero a la vez hablaba, ¿no? Entonces ellas, claro, ya habían vivido, que aparte se tronchaban, ¿no? Me decían, mira, la madre no sé qué, la madre no sé cuántos. Y
Y también ellas, ¿no? Era como, yo con lo que traducía con ellas, yo hacía como pequeños montajes que se los enviaba a Bego y entonces íbamos trabajando, pero ellas dos fueron claves porque para mí era, uno, entender el material, ¿no? Que sí que es verdad que hay algunas situaciones que hay puesta en escena porque elegía pues es que es inevitable. El horario lumínico, por ejemplo, no hay secuencias que tienen una luz preciosa, pues está hecha posta, pero yo no entendía, o sea, obviamente sí que se marcaban algunas posiciones, pero no están tan dirigidas, porque yo no entendía exactamente qué decían, hasta que luego venía con el material. Entonces, eso fue clave por un lado, y luego también la peli fue seleccionada en Acció Vivé, de Dones Visuals. Mira, te iba a preguntar, sí, ahora me lo cuentas. Y tuve de tutora... Qué gran idea esto de Dones Visuals. Maravilla, hecho, gracias Dones Visuals. El directorio es maravilloso porque puedes ponerte en contacto con personas. Claro, bueno, es que Dones Visuals para mí, vamos, yo soy socia y me encanta cómo se plantea esta cosa de acción. Y no estar ahí como esperando a que nos den algo, sino como buscarlo. No, sí. Yo, vamos, amo Dones Visuals y apoyo totalmente. ¿no? Es una especie de es una asociación, pero bueno, cooperativista, ¿no? Es como las socias. No, bueno, pues yo ahora, porque no tengo mucho tiempo, pero es como que te implicas, ¿no? Y es pues tirarle lazos a todas a tus compañeras, ¿no? Que es maravilloso y es organizar para que sucedan cosas. Claro. Y en este caso, en Acció Vivé, Laia Manresa fue mi tutora del proyecto, Laia Manresa. Hice un curso de guión documental. Laia Manresa también es maravillosa y ella fue muy importante porque ella de alguna manera no me obligó, pero el proceso era escribir un guión, ¿no? Entonces yo, como ya tenía piecitas, ¿no? De repente, y en medio del Acció Vivé, de hecho, fue cuando justo me llamó Hamza que le pasaba el tema este del trabajo. Entonces, claro, de repente fue como, le dije, Laia, yo ahora mismo no puedo escribir porque es que me tengo que ir a ver qué, o sea, a rodar lo que está pasando para luego escribirlo. Entonces ella también, ¿no? Como que... bueno, porque es una persona que tiene muchísima experiencia, claro, y ella, o sea, fue súper flexible también con las fechas, ¿no? Porque a veces cuando estás siguiendo un taller, ¿no? Es como, tienes que entregar tal día, y es como, ya, pero es que justo ese día es cuando está pasando lo que tengo que filmar para poder escribir. Y entonces fue un proceso súper flexible y como que acompañó muy bien lo que estaba pasando. Entonces eso me ayudó mucho a entender qué otras secuencias necesitaba, ¿no? Para que o sea, como que iban sucediendo cosas que iban armando un esqueleto, ¿no? Y entonces ese esqueleto se iba quedando como con huequitos que luego yo sí que escribía y ya cuando podía rodar, pues los iba rellenando. Que luego la pandemia fue un temazo también aquí, porque nos pilló a mitad. Por ejemplo, Muad, que es uno de los... bueno, es el chico más chiquitín, sí. Claro, en la pandemia yo a él le quería, o sea, él tenía, la idea es que tuviera mucho más protagonismo en la película, pero de repente en el año y pico que no pudimos ir a Melilla porque estaba todo cerrado, pues dejó de ser así, empezó a ser así, le cambió la voz y claro, el resto no tanto, entonces era como, o sea, de repente parece que solo ha crecido él y entonces ¿cómo encajamos esto? Entonces, bueno, ha sido una película súper complicada, un proceso larguísimo, hecho pues con el esfuerzo y cariño de todo el mundo que hemos estado ahí y sobre todo de las protagonistas, ¿no? Y de Natalia y Navid, pero ha sido muy difícil por muchos motivos. Y yo tengo que preguntarte sobre Bugalú Film, Miguel Ángel, toda esta gente. Claro, es que los familia... Miguel Ángel es muy buen tipo. Miguel Ángel es maravilloso, y Bernat y Montse, vamos, toda la familia Bugalú, Raquel, para mí han sido fundamentales. Chicle, ¿no? Había un chicle que se llamaba Bugalú. El Kiwi Pero el Boogie Boogie. Sí, un programa de la tele, era el patrocinador, no me acuerdo. Sí. Pero vamos, Bugalú ha sido clave. O sea, Bugalú ha sido la productora que ha hecho que Remember My Name sea una película. Y de hecho me preguntabas por el título, fue idea de Monse, porque tuvimos varias crisis con el título. Bueno, fíjate que al principio... El título es complicado, la llamé Coming of Age. Claro que es como un género, pero para mí era coming, en ese sentido, ¿no? De jugar con el momento de el paso. No sé si hay alguna película que se llame una película sobre adolescentes. Estaría guay ponerle ese nombre. Pero bueno, Remember a mí me encanta y eso fue Monse un día que dijo ¡Easy! Y fue como, ¡buah! Menos mal que lo has encontrado. Pero eso, Bernat como productor también es quien ha armado realmente también... todo el esquema de financiación, que aunque la gente dice, mira, todo lo que habéis conseguido, es como, sí, pero es que en un documental social eso, quiero decir, que es para terminar la película, que nadie se enriquece, que a mí eso, y también un poco
es algo que está pasando un poco con los chicos y chicas, ¿no? Que al ver o gente, ¿no? Que no conoce el mundo del cine, pues de repente es como, habéis ganado un premio en Málaga, y es como, sí, y es maravilloso, y eso hace que la película tenga como un poquito más de visibilidad, pero no es dinero, no ganamos dinero, la alfombra roja no es dinero, tenemos que pagar nosotros por ir a los festivales, y esto es algo que aprovecho esta entrevista para decir que la gente confunde mucho, y en el cine en general y en el cine independiente no nos hacemos ricos ni ricas nadie, pero es que encima en el documental social que lo haces, pues eso, por mucho que haya nombres grandes, pero esto poquito para terminar esto poquito para el sonido, esto, y que vayas luego a festivales como Málaga, que tienen alfombra roja, fotocall, no significa... Bueno, eso es una cosa que yo siempre he pensado que no tiene nada que ver con el cine. Pero es un espejismo, que a veces los festivales claro. se olvidan que eso es un tiempo para hablar de cine, de que sean películas. Y es maravilloso, que yo no estoy criticando, o sea, a mí me encanta, y fue precioso el estreno en Málaga, toda la alfombra roja, pero sí que no se confunda que eso es que la película está ganando dinero y yo me estoy enriqueciendo de alguna manera. No es verdad, y eso es algo que es muy, bueno, que es un rollo. Y lo último, Miguel Ángel, me lo he dejado, Miguel Ángel Maravilla también, con él también fuimos trabajando mucho el montaje. Entonces él hacíamos parte del montaje, lo hacía yo sola aquí, parte Begoña en Madrid, a veces yo me iba a Madrid o a veces venía Begoña aquí. Y aquí hicimos como un intensivo de 2 meses, hace 2 veranos creo que fue, o uno, no me acuerdo. Bueno, y ahí estuvo Miguel Ángel con los posits con nosotras, y es un genio, estoy de acuerdo. Sí, y él es... Como ya me has hablado de las relaciones de público y película, ahora para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Pero que se haya estrenado... No, puede ser antigua. La que hayas visto hace poco y hayas dicho, qué peliculón, madre mía. ¿Qué peliculón he visto? Se la voy a recomendar hasta Las hormigas. ¿Cuál he visto así hace poco que me haya fascinado? Mira, es que la última que he visto, pero ya la había visto, y es que me fascina ese espíritu sagrado de Chema. Sí, Leonor. Sí, es que estaba de hecho con Leo, hemos estado a punto de trabajar. Oscar estuvo allí haciendo fotos, me parece. ¿Sí? Sí. Ay, no sabía. Sí, Oscar. Sí. Es muy amigo Oscar es muy amigo de mucha gente. Sí. Porque Oscar, se implica mucho. Tú a Oscar te lo llevas a una isla a rodar una peli y es una implicación total hacia tu peli, hacia documentar con retratos, imágenes, todo lo que estás haciendo. O sea, el tío se implica a muerte. En serio. O sea, es un tío que yo no había conocido a alguien como Oscar. Bueno, es que tiene mucha pasión y mucha energía. Que hay gente que no tiene... espíritu sagrado? Va, que estamos hablando de... No sé, es que la he vuelto a ver cuando la vi el otro día. Bueno, pues para mí tiene los ingredientes perfectos de costumbrismo, ciencia ficción, filosofía. O sea, tiene como... No sé, sí, me ha flipado. Vale. Pero te quería decir otra y ahora mismo no me acuerdo cuál. Es que últimamente estoy viendo menos cine de lo que me gustaría. Porque la gente que trabajáis en el cine tenéis que trabajar en el cine, no podéis ver pelis. Ya hombre, pelis en pero... otro momento. Claro. Mira, fui en el estreno de Rizoma, se llama Fallen Leaves. Sí, la de Kaurismäki. Vale. No, esta fue en Cineteca. Fallen Leaves. De Kaurismäki. Sí, se estrena en diciembre, yo no la he visto todavía. Yo la vi ahí, Kaurismäki, que siempre me lío con el nombre Kaurismäki. Pues me encantó también, pero o sea, que no parece... O sea, es como positiva, ¿sabes? Y de repente fue... Y los colores, todo así, me gustó mucho. Me parece que Kaurismäki no hace un cine positivo, pero bueno... esta sí lo es. A mí me cuesta creerlo, ¿eh? Bueno, cuando la veas me cuentas, porque yo no estaba preparada. La amargura de la asistencia, pero bueno, te ríes mucho. Y otra que me encanta, que ahora la estoy usando mucho de referentes, es Las Margaritas. Sí, no la he visto, de veras. Pues está en el Excentric del CCCB. Si quieres un día quedamos y la vemos. Vale. Que yo tengo que volver a verla para ahora yo te recomendaré otra que te va a volar la cabeza, pero esto te lo diré cuando corte. Eso no vale, eso es trampa. Sí. No, es una peli que hay que verla con mucho cuidado. Eso es trampa. Bueno, Elena, ya está. Un placer. Igualmente. Gracias a ti. Por tu trabajo, por tu peli. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima película.